Jóvenes y señoritas, buenos días. La semana 3, o sea, esta semana, vamos a ver algo referido a la investigación cualitativa y cuantitativa. Las anteriores semanas ustedes ya estaban leyendo una idea general de lo que representa cada enfoque de investigación. Ahora vamos a puntualizar en algunas situaciones concretas. No es una comparación, tampoco es una confrontación de la investigación cualitativa versus la cuantitativa, pero algunos lo toman de esa manera, ¿no? Vamos revisando algunos aspectos generales. Los métodos cualitativos, ¿qué nos dicen? Nos dice que está centrada en la fenomenología y la comprensión. Quiere decir que su objeto de estudio son los fenómenos. Generalmente son fenómenos particulares, pequeños, que no se repiten en todo lado. Por ejemplo, un fenómeno pequeño puede ser una persona de 100 que tiene una cierta enfermedad, ¿no? O de 1.000.000 puede ser. Se estudia directamente a esa persona nomás. Los métodos cuantitativos se basan en la inducción probabilística del positivismo lógico. ¿Qué quiere decir eso? El positivismo, como ustedes han visto, es un paradigma de investigación. Es más lógico, centrado en lo concreto, en situaciones grandes y generales, y no así en situaciones muy particulares. Otra característica tenemos en la investigación cualitativa es la observación naturista sin control. ¿Qué quiere decir eso? El investigador no puede controlar el fenómeno que ocurre. En una investigación cuantitativa, la medición penetrante y controlada, es decir, que un investigador puede controlar cómo evoluciona un problema, por ejemplo. Un claro ejemplo tenemos en una investigación experimental. El investigador puede controlar, manipular el crecimiento mediante semillas mejoradas, abono mejorado, etc. En cambio, en una investigación cualitativa, el investigador tiene que dejar al natural. No puede intervenir porque lo haría distorsionar esa información. Otra característica es que la investigación cualitativa es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? No es concreta, depende de los fenómenos o del enfoque que mire el investigador. En cambio, en la cuantitativa es objetiva, porque generalmente son números, son estadísticas exactas, algo que le dice que sí o sí ocurre un fenómeno y es aceptado de esa manera. Otra característica de la cualitativa, existe inferencias de sus datos. ¿Qué quiere decir? En los datos obtenidos se puede inferir ligeramente. Ejemplo, un estudiante que tiene una cierta enfermedad de 1.000.000. Entonces esos datos le va a dar a inferir de que va a seguir teniendo esa enfermedad en los posteriores años. En el método cuantitativo, la inferencia va más allá de los datos, quiere decir que generaliza a grandes cantidades. Ejemplo, podemos tener un estudio en una unidad educativa donde se verifican que de cada 100 estudiantes, 60 viven con alguna dolencia de un resfriado, por decir. ¿Qué quiere decir inferir? Quiere decir que en otra unidad similar se va a encontrar los mismos resultados. Otra característica del método cualitativo es exploratoria, inductiva y descriptiva. Puede adoptar cualquiera de estos tipos de investigación. O sea, cuando estamos hablando de investigación cualitativa, el investigador puede adoptar una investigación exploratoria, o una inductiva o una descriptiva.
En cambio, en los métodos cuantitativos, los tipos de investigación cuantitativas pueden ser confirmatoria, inferencial o deductiva. Otra característica, está orientada al proceso en los métodos cualitativos. ¿Qué quiere decir un proceso? Un procedimiento por etapas. En los métodos cualitativos, orientadas directamente al resultado, no le interesa el proceso, se concentra en el resultado obtenido. En el método cualitativo, los datos son ricos y profundos. ¿Por qué? Porque los datos se los obtiene generalmente de entrevistas y observaciones. Son anotados en diarios de campo, son grabados, etc. Y esos datos representan historias de vida, pueden representar hechos anecdóticos, etc. Los métodos cuantitativos son sólidos y repetibles. Generalmente los instrumentos para recoger datos cuantitativos son encuestas, estadísticas, etc. Esos datos están ahí, simplemente se repiten, son cesados. Otra característica de los métodos cualitativos, no generalizable. ¿Por qué no se puede generalizar? Porque la investigación se la ha realizado de manera particular en un caso específico. Ustedes pueden realizar una investigación en el aula, en el quinto de secundaria. Existe un estudiante que se aburre, se duerme. Entonces, esa investigación es solo para ese estudiante. No se puede hacer otras, no se puede inferir, no se puede generalizar a un estudiante de otro grado que tiene las mismas características, pero no se va a repetir. En cambio, los resultados de una investigación cuantitativa son generalizables. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ocurre en un curso ocurre en el otro. Por decir, el tipo de investigación puede ser el nivel económico de los estudiantes del segundo de secundaria de la unidad educativa Madre Nazaria. Van a hacer la investigación, van a ver que el 70% tiene un nivel económico medio para abajo, por decir. Pueden generalizar a otra unidad educativa del mismo contexto, los resultados se pueden generalizar. Quiere decir que se puede afirmar que los resultados van a ser los mismos que en la otra unidad educativa. Ahora vamos a ver algunas ventajas e inconvenientes que existe entre el investigador y los sujetos de estudio. Aquí dice métodos cualitativos versus cuantitativos. No existe eso, ¿no? Es entre comillas nomás esa situación. No se confrontan los métodos. Pero es para que veamos de manera más clara estos dos métodos. Por ejemplo, propensión a comunicarse con los sujetos de estudio. El investigador, cuando utiliza el método cualitativo, se comunica con los sujetos de estudio, convive con ellos, se interrelaciona con ellos de manera más abierta. En cambio, en los métodos cuantitativos, el investigador solo se sirve de los sujetos de estudio. ¿Qué quiere decir? Solo los utiliza para recabar datos de manera cesada. Incluso no convive con ellos, los mira desde lejos. Ahora mismo, por ejemplo, se puede hacer una entrevista, una encuesta mediante internet. Entonces simplemente le dan datos muertos. La interrelación con el sujeto de estudio es casi cero, ¿no? Casi un saludo nomás. En los métodos cualitativos, el investigador se limita a preguntar. Es puras preguntas, es una charla, es una conversación, o sea, una entrevista puede ser. En cambio, en los métodos cuantitativos se limita a responder. ¿Qué quiere decir eso? No le interesan las preguntas, simplemente le interesan los resultados y
las respuestas que pueda tener de todo el trabajo de investigación. En una investigación cualitativa, la comunicación es horizontal entre el investigador y los investigados. Lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? La interacción entre investigador y sujetos de la investigación es familiar, es de confianza. En cambio, en los métodos cuantitativos, el investigador mira de lejos a los sujetos o al fenómeno de estudio. No interactúa. Incluso el investigador no puede estar presente en ese contexto. En cambio, en una investigación cualitativa, el investigador sí o sí tiene que estar presente en ese contexto. Ustedes habrán visto algunos ejemplos de algunos documentales cuando un investigador, por ejemplo en antropología, tiene que hacer una investigación en alguna comunidad, vive, interactúa con esa comunidad durante mucho tiempo, ¿no? En cambio, en una investigación cuantitativa, puede ir a un rato el investigador, puede recabar datos, puede aplicar alguna encuesta y listo, ahí acaba, ya tiene los datos y trabaja con esos datos. En una investigación cualitativa son fuertes los términos de validez interna, pero son débiles en validez externa. Lo que encuentran no es generalizable a la población. Lo que decíamos, ¿no?, anteriormente. Un caso es distinto del otro. Ese caso simplemente va a servir, los resultados de ese caso van a servir para el estudio de particular de dicho caso. No se puede generalizar a casos similares o iguales que se repitan en otro contexto. Ya es otro tipo de investigación. En cambio, en los métodos cuantitativos son débiles en términos de validez interna. Casi nunca sabemos si miden lo que quieren medir, pero son fuertes en validez externa. ¿Qué quiere decir? Los resultados de una investigación cuantitativa se generalizan en hechos grandes, en grandes poblaciones. Por ejemplo, el censo de población y de vivienda que hemos vivido el 2012 creo que era, no recuerdo muy bien. Esos resultados son válidos para toda Bolivia. Son válidos a nivel nacional, no particulariza los de La Paz, Cochabamba, etcétera, no lo particulariza, sino lo toma de manera general. 15% no tiene agua, 20% no tiene energía eléctrica, etcétera, ¿no ve? Por último, en una investigación cualitativa surge, ¿no?, esta situación. Es como una confrontación entre ambos tipos de investigación. Por ejemplo, los de la investigación cualitativa le preguntarían a los de la investigación cuantitativa: ¿cuán particularizables son tus hallazgos? ¿Por qué le pregunta eso? Porque sabemos que una investigación cuantitativa no le interesa lo particular, lo pequeño, simplemente lo grande, lo de grandes poblaciones. Y lo contrario, ¿no? La investigación cuantitativa le preguntaría a la investigación cualitativa: ¿son generalizables tus hallazgos? Obviamente no van a ser generalizables de la cualitativa, porque los resultados solo sirven para cada caso.